Gabriela Golder. Gabriela es una artista visual y curadora argentina nacida en 1971. La mayor parte de su producción artística la ha realizado en el área del video experimental e instalaciones site-specific, cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad, el mundo del trabajo y la textualidad. La Academia Nacional de Bellas Artes la ha invitado a participar del Premio Trabuco Nuevos Soportes, y ella fue una de los y las finalistas con la obra La propiedad de todo, que fue inaugurada en marzo de este año en la Fundación Clem, también perteneciente al área de la Academia, pero por la pandemia que estamos sufriendo, la sala se cerró al día siguiente, cumpliendo la cuarentena de distanciamiento social que dictó el gobierno argentino. La propiedad de todo de Gabriela es un video instalación en 2 canales, 2 pantallas o monitores enfrentados en un espacio vacío. Nos hablaban, cito textualmente su proyecto conceptual, la violencia, la lucha armada y sobre la resistencia, la política, sobre los derechos, sobre la tortura y la explotación, sobre las mujeres, el miedo, sobre el silencio, sobre motivos, sobre acciones. Al frente en la pared del centro hay un texto escrito. ¿Delito? Atacar a la propiedad privada y las leyes que defienden dicha propiedad y el consiguiente derecho de los propietarios a ampliar en demasía la propiedad de todo, incluyendo nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestro trabajo, nuestro amor. En resumen, toda nuestra vida. Sus obras tienen una continuidad, y eso quiero dejarlo aclarado, tienen como una continuidad como series temáticas. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Diana. ¿Querés responder de alguna manera a todo esto? Bueno, no, primero que es un placer estar conversando con vos y bueno, me resultó sorprendente escuchar en tu voz las palabras, esto que escribí sobre esta instalación, porque bueno, uno las escribe y no le resuenan, pero leídas por otra persona resuenan de otro modo. Bueno, La propiedad de todo es una obra que, como vos dijiste, es parte, como si todas mis obras fueran parte de la misma serie con diferentes ramas, ¿no? Esta que tiene que ver con la posibilidad de comprender un mundo a través de las palabras, que tiene que ver con la transmisión, que tiene que ver con el lugar de encuentro, que tiene lugar con las mujeres, que tiene lugar con la opresión, que tiene que ver con la resignificación de textos por niñas y adolescentes, ¿no? En este caso es mi madre y mi mamá y mi sobrina, una de mis sobrinas tengo 2 sobrinas mellizas, trabajé bastante con las 2 y esta es una de ellas que es Juana. Ya de adolescente, respondiendo a su abuela, bueno, a una señora mayor que está leyendo un texto escrito por Franca Rame Darío Fo sobre Ulrike, y a su vez articulándolo con cartas de Ulrike escritas de la cárcel, y Juana, la adolescente, tiene empatía, donde se ve una empatía con la figura de Ulrike, ¿no? Es la que se pregunta, la que se cuestiona, la que se pregunta, y la que dice, ¿no? Todo lo personal es político, la que dice, la educación de los hijos es política, ¿no? Y la que habla sobre sobre el lugar de la mujer en la política, ¿no? Ulrike se preguntaba mucho sobre cómo educar a sus hijos, ¿no? Un poco cómo maternar, que
la otra vez que conversamos lo asocié a otro trabajo mío, que es Cartas, que son mujeres que escriben, bueno, presas políticas que escriben desde la cárcel durante la época de la dictadura, cartas, y fundamentalmente son cartas a sus hijos y a sus hijas. Entonces me parece que hay algo ahí que podría cruzar, que tiene que ver el cómo maternar desde la cárcel, desde un lugar político, ¿no? Como la educación, eh, ¿no? Así como todo lo personal es político, toda educación es política, ¿no? Y todo modo de maternar también lo es. Parece que ahí que encuentro como más cruces. Mira, yo justamente te quería preguntar, porque sé que has hecho esas cartas, lo tengo escrito acá, la carta de las carceladas en la época de la dictadura, detenidas, pero te quería preguntar, ¿por qué Ulrike? ¿Por qué porque digamos, fragmentos de las cartas a sus hijos de Ulrike Meinhof, que está acusada de pertenecer a un grupo terrorista, que es la fracción del Ejército Rojo, ese grupo terrorista Baden-Meinhof, que yo en mi época, conocí bastante el terrorismo de ellos, y bueno, después es asesinada junto a sus compañeros en la cárcel, ¿no? Es asesinada creo que en 1974. 76. Es decir, aparece, 73. 76. Sí. 76, sí. Yo creía entre 74 y 76. Quiere decir que estuvo 4 años presa y se hizo pasar por un suicidio, ¿no? Y bueno, justamente lo que quería justamente era saber por qué tomás eso tan, digamos, de hace tanto tiempo, ¿no? Como, bueno, esas cartas, seguramente porque tienen que ver con las cartas que vos también hiciste del 76 de las mujeres detenidas a sus hijos. Creo que vos ligaste esa situación con Ulrike, ¿no? Y la veo también a tu sobrina, esta adolescente, muy en empatía con Ulrike en cuanto al distanciamiento sobre el mundo establecido, ¿no? Y entonces esa rebeldía, de alguna manera, del adolescente que toma distancia con ese mundo, se vuelve una independencia del adolescente, ¿no? Como la de Ulrike. Totalmente, sí, a mí el personaje de Ulrike me apareció, bueno, estas cosas que cuando uno está navegando por determinados lugares aparecen, personas, lecturas, y uno a veces las toma y otras no. Varias cosas, por un lado sí, lo de las cartas, sí, las cartas a los hijos. También me interesaba mucho la tortura blanca, esto que ejercieron con Ulrike de encerrarlo en una celda donde todo era blanco, donde le querían como hacerse propietarios de su percepción, ¿no? Le querían sacar la posibilidad de percibir. Y, y también por la pregunta esta de la lucha armada, por la pregunta, bueno, esto que digo en el texto, ¿no? Sobre la respuesta armada, un poco que quizás me quedé pensando luego de las cartas a las presas, ¿no? Digamos, como toda esa línea preguntarse también y que esta pregunta no sea yo la que me pregunto, como, como esta serie de trabajos, sino poner en el cuerpo de una niña o de un adolescente esa pregunta, ¿no? Y ese texto que vos leíste, que estaba puesto en la pared del Trabuco, que habla de la propiedad de todo, ¿no? De qué modo rebelarse, independizarse de ese deseo del sistema de apropiarse de todo, ¿no? De todo, no solo de la propiedad, sino también de las ideas, sino también de la percepción. Entonces ahí apareció Ulrike, y también porque el primer trabajo que yo hice con mis sobrinas y mi mamá, que es Conversation Piece, donde las nenas le preguntan a la abuela leen juntas el manifiesto comunista y lo
es como una deconstrucción del manifiesto, de ese texto, intentan entender y hacen chistes, no entienden, no entienden. Entonces me parecía interesante complejizar esa relación de lectura, donde ya no es la abuela que les explica a las niñas, como jugando sobre el comunismo, sobre qué es hacer una revolución, qué es la lucha de clases, sino acá como una relación más de igual a igual, donde el adolescente se empodera y empatiza con el personaje, ¿no? Entonces es como si fuera casi como una progresión, como si estos trabajos también tuvieran que ver con, y me interesa, una vez me lo dijo una colega, ¿no? Como esta cosa de seguir la vida, como la línea de la vida, de mi vida, ¿no? Mi madre, mis sobrinas, mis hijos que también están en cartas, y a su vez como con la complejización de la vida, ¿no? Como que ir hacia una adultez donde las preguntas son más complejas, ya no, obviamente que preguntarse qué es una revolución también es complejo, pero bueno, es desde una mirada más ingenua, pero acá Juana ya se pone en el lugar de Ulrike, ¿no? No hay una respuesta a la lucha armada en esta obra, o el porqué de la violencia, o el porqué de esa educación, pero lo que me interesaba es plantearlo, es hacer que esas palabras, entre estas pantallas enfrentadas, porque no, las pantallas están enfrentadas y hay como un gran espacio que es el espacio del espectador, que también se siente interpelado por este cruce de palabras, ¿no? Es como esas palabras que van hacia un lado y hacia el otro, en ese lugar es el encuentro y la comprensión, ¿no? No hay nada resuelto en la obra, ¿no? Es simplemente una Exacto, escena exacto. donde se hablan de ciertos Sí, sí. temas. Sí. Claro, bueno, vos sabés que justamente yo te iba a hablar sobre Conversación Peace, del 2012, Mm. bueno, bueno, tu sobrino le pregunta, bueno, tiene interrogantes, estas chiquitas, pero tu madre o la abuela de ellas le pregunta y ella contesta por su experiencia, le dice, bueno, la revolución es revolver todo y dar vuelta a todo. Bueno, eso me pareció muy interesante. Y después, bueno, lo importante es que vos planteás que donde hay opresión hay resistencia. Exacto. Eso me parece también una... Vos sabés que me da un poco el sol, así que voy a correr un poco la computadora porque me da el sol en la ventana y yo eso no lo había previsto y no tengo cortina en mi taller. Bueno, pero te quería decir que tus obras siempre son interrogantes, aunque Gabriela es una artista comprometida con la realidad que vivimos y con quienes la sufren. Eso también quería ponerlo de manifiesto. Y quería desbrozar aquí, ¿qué la estás un poco planteando, ¿no? Entre lo que es la madre, la maternidad, lo que es el feminismo, lo que es la tortura, lo que es el dolor, lo que es las dictaduras, lo que es la lucha armada. Y entonces decía, si yo te ensayo a decirte que en tu obra está siempre presente la recuperación y resignificación de la memoria personal, colectiva e histórica, no olvidar como parte de nuestra subjetividad, porque vos decís bien, la memoria es la construcción de un futuro. Vos tenés una respuesta para eso, justamente. Sí. Primero, vuelvo a lo que dijiste de la resistencia. Es la resistencia de la memoria, ¿no? Es la resistencia individual, pero la resistencia colectiva. Creo que la palabra resistencia con memoria es lo que atraviesa toda mi obra. Mi pregunta nace siempre de cómo se hace para resistir.
Creo que esa es la principal semilla de mi curiosidad. Es la resistencia, y mucho la resistencia de los otros o de las otras. Yo tengo como toda una serie muy importante sobre el trabajo, y sobre la memoria del trabajo, y la pérdida del trabajo, y tengo una obra que se llama La lógica de la supervivencia, y la obra de las cartas. Entonces, siempre está esa pregunta de cómo hacemos cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo resistir? ¿Cómo resistió Ulrike? ¿Cómo se resistió en las cárceles la dictadura? ¿Cómo se resiste al neoliberalismo, a la falta de trabajo, a los cuerpos que se olvidan o que no se olvidan y siguen haciendo lo que no pueden hacer más en un ámbito productivo, ¿no? Como los trabajadores que trabajaron 30 años en un lugar y luego son desocupados. ¿Cómo se resiste, ¿no? Como toda esta serie de obras que tengo también en relación con el 2001, 2002, y los cuerpos que se tiran sobre la comida. Entonces, creo que es la resistencia, y la memoria es la resistencia. Es como la memoria para resistir. Es lo que queda. Es cuando no queda nada, queda la memoria, ¿no? Como queda ese hilito que queda, y que ese hilito que queda y que permite que podamos seguir viviendo, ¿no? Es la supervivencia, Exacto. la memoria. Por eso yo digo esto del futuro. Exacto. La memoria no tiene que ver solo con el pasado, con lo que pasó. La memoria proyecta futuro. La memoria es Exacto. el modo que es de donde nos vamos a poder agarrar para proyectar un futuro y para ser en ese futuro, ¿no? Entonces, Claro. claro, no lo mencioné al principio, vos lo dijiste y dije, claro, es la resistencia eso. Esa pregunta, cuando yo empecé a hacer video, hace un montón, pero digamos como uno de mis primeros trabajos fue en Memoria de los pájaros, que es parte de un relato de una familia amiga de mi familia que estuvo desaparecida, el padre con los 2 hijos en Córdoba. Ese trabajo parte del cómo puede ser. Yo tenía en el 2001 30 años, lo empecé a hacer un par de años antes quizás, pero ¿cómo es que era posible resistir a eso? Esa fue creo que mi primera pregunta sobre eso fue en ese momento, ¿no? Ese fue el primer trabajo donde aparece. Y yo decía, es una cuestión de tiempo, termina el video, estoy sin identidad, porque porque soy de la generación, unos años más, de los hijos de desaparecidos, ¿no? Hijos y hijas desaparecidos, yo soy el de 71, pero bueno, por un par de años, no soy de esa generación exacta. Yo me preguntaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo hace la gente para sobrevivir? Y en ese video también le pregunto a mi mamá, y mi mamá dice, bueno, uno trataba de vivir como podía, ¿no? Porque trabajo con mucho material de Super 8, de familias, festejando cumpleaños, yéndose de vacaciones. Entonces, yo lo que me preguntaba es, ¿pero cómo era posible, no? Yo viví la dictadura de muy chiquita, tenía 5 años cuando comienza la dictadura. Entonces, creo que esa pregunta atraviesa el 90% de las cosas que hago. No sé, no digo 100 porque quizás hay algo que no, pero diría que todo está atravesado por eso. Es la resistencia, y la memoria es lo que resiste. La memoria es lo último que se pierde. Bueno, o que... Sí, no sé si para todos o todas es así. Que debemos recordar, por supuesto. Bueno, mirá, hay muchísima coincidencia con todo lo que vos decís, porque vos sabrás que yo he pasado la dictadura y bueno, uno tenía miedo de llegar a su casa. Yo sabés que siempre fui una militante también, y soy una militante también, pero este tema de la resistencia atravesó toda nuestra vida histórica y nuestra vida también como país. Acá se resistieron los patriotas, resistieron en mayo, y bueno, contra la colonización española, contra después los ingleses, y bueno, siempre tenemos una historia de resistencia. Y bueno, como dice tu mamá, nosotros realmente llegábamos a nuestra casa y no sabíamos si teníamos que abrir la puerta o no, o qué podíamos tirar, o qué podíamos esconder, que yo no escondí nada
nada, siempre estuve exponiendo todo lo que hacía, de acuerdo a lo que estaba haciendo sobre la dictadura, pero hay mucha coincidencia con lo que vos decís sobre la memoria, y que es parte del futuro también, ¿no? La memoria es futuro, porque si nosotros no nos apoyamos en lo que hicimos, o lo que ha hecho este pueblo, y lo que está haciendo para resistir la violencia, resistir la injusticia, resistir la miseria, etcétera, no podríamos vivir, ¿no? No se concibe una vida sin memoria. Así que por eso realmente estoy muy, muy contenta de hacerte esta entrevista, porque me has contestado magníficamente. No sé si te podría decir que creo que operás en una forma muy contemporánea, con videos e instalaciones, sobre lo no dicho, lo oculto. De eso no se habla como en la película, pero tus obras son claras y directas sobre la opresión. Hablamos de la lucha de clases, hablamos de la revolución, que como dice tu abuela, vuelvo a repetirlo, en respuesta a sus nietos, revolver es dar vuelta a todo. Bueno, en eso quería, si querés contestarme o querés agregar algo más a lo que dijiste, me encantaría. Sí, me interesa cada vez más. Mira, muchas veces pienso que, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué elegí el video? Yo estudié cine, y me corrí enseguida del cine, hice la Universidad del Cine, la terminé, y nunca me interesó hacer un largometraje. Mi papá me insistía, me decía que tenía que hacer un largometraje, y yo enseguida me torcí hacia lo que es el video experimental, o el cine experimental, como creo que así me tuerzo hacia la poesía más que quizás a la prosa. ¿Y por qué te cuento esto? Porque cada vez más me interesa el espacio y no una pantalla. Me interesan las pantallas puestas en un espacio, por eso hago videoinstalaciones, y cada vez me interesa más enunciar, pero no cerrar, ¿no? Me interesa tocar, me interesa plantear, pero no resolver. No, ahora terminé la Universidad del Cine hace un montón de años, pero entiendo que en verdad mi problema es que yo no quiero contar como una historia de algo, no quiero poner en la boca, no quiero que se resuelvan las cosas, sino quiero como tocar o interpelar, para que suceda como esa instancia de pensamiento, ¿no? Y interpelar no solo porque hablo de revolución o de luchas de clases, sino interpelar como puede interpelar a través del medio. Interpelar con el tiempo, interpelar, por ejemplo, mis obras en general son muy largas, a veces no es como, Gabriela hace obras largas. Me interesa forzar, me interesa como, bueno, hablemos de esto, o hablemos de esto en este tiempo. O, por ejemplo, ahora, bueno, hice una obra el año pasado, que se iba a inaugurar este año, pero que no se inauguró por obvias razones, que también es como, está filmada muy, no tiene palabras, en general trabajo con palabras, pero esta no tiene palabras, y está filmado un movimiento muy ralentado, ¿no? Donde no te das cuenta si Las está... que levantan el puño, las que levantan el puño. Esa es una parte de estas instancias de lucha, pero es una obra muy grande que se llama Escenas de Trabajo, que, bueno, se iba a inaugurar en el Sibori en marzo, no fue, así que será el año que viene, que es un diálogo con Facio de Becker, de los artistas del pueblo. Entonces, Claro. como la que vos viste, Instancias de Lucha, que es una partecita de esa obra más grande, viste que es como ese gesto que interpela porque es largo, porque habla de la génesis de un gesto. Entonces es como decir o interpelar, pero correrse también, ¿no? Como generar espacio, y creo que por eso hago videoinstalaciones, generar espacios donde haya mucho del otro y de la otra, de los que están ahí mirando, ¿no? La obra nunca se resuelve sola.
hay un espacio entre 2 pantallas, o hay un espacio entre 5 pantallas, como esta obra que hice en el 2006, Reocupación, que la mostré en lo que era el Correo, ahora es el CCK, que eran grandes pantallas con la imagen de trabajadores desocupados, que eran muy grandes las pantallas, más grandes que el tamaño real. Entonces eso es interpelar al otro, usando esto, el tiempo, el movimiento, el tamaño, la pregunta esta que hacen mis sobrinas, ¿qué es la revolución? O ¿qué es la lucha de clases? Es una pregunta que le hacen a la abuela, pero es una pregunta que hacen, no que nos hacen, que hacen. Entonces, es igual que Ulrike, esas palabras son dichas a un otro o a una otra, pero son dichas para que alguien que esté entre esas pantallas se sienta interpelado. Ahora, también el problema que tenemos en las que hacemos video, los que hacen video, es que la gente en general no tiene paciencia. Entonces, bueno, hay que dejarse interpelar, porque bueno, la verdad es que si una instalación que tiene un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, o lo que sea, la gente pasa, como suele pasar en las exposiciones, no te dejas interpelar. Por suerte siempre hay casos de gente que, bueno, que entra, ¿no? Porque creo que el video, no siempre, pero en todo caso el video que me interesa o el que hago, interpela sobre todo la cuestión del tiempo, ¿no? Porque si vos no estás y no disponés un tiempo, no pasa nada. Entonces, primero tenés que estar dispuesta a estar, dejar que ese tiempo pase, y ahí pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, primero creo que es llamar a decir, hey, tenés que estar, tenés que dejar que ese tiempo pase para que pasen esas preguntas, o para que Eso te entre. Te quería preguntar, ¿conocés a Brecht, el distanciamiento de Brecht? Claro, sí. Claro, claro, tiene mucho de Brecht esto, sí. Es decir, yo también, bueno, me lo leo todos los días, el diario de trabajo, y creo que lo tuyo tiene ese distanciamiento, para que el otro no solamente tenga empatía con lo tuyo y se emocione, sino que vaya a la conciencia, ¿no? Es decir, esa distancia que se establece para que el otro tenga esa conciencia y pueda actuar, no quedarse, digamos, emocionado solamente, ¿no? Sí, es eso, es como, y también sumo utilizar al lenguaje en sí, es decir, el lenguaje no de las palabras, sino el lenguaje, en este caso, del video, y de la luz, ¿no? Porque el video, o el cine es luz, sin luz no hay. Entonces, cada vez me interesa más, cada vez estoy trabajando más con esto, con la puesta en escena, como vos viste, bueno, la imagen, la instalación del puño que se eleva, como de qué modo moldear esos tiempos, y bueno, se moldea con la luz, ¿no? No sé, Tarkovsky tiene su famoso libro que es Esculpir en el tiempo, ¿no? Cómo esculpir el tiempo, ¿no? Espera un momentito porque no te escucho. Espérame. A ver. ¿Ahí me escuchás? A ver si se me fue. No, yo te escucho. Se me fue, espérame un momento. Espérame un momentito. Ahora. Yo te escucho, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Se me había ido. No, te decía esto, Tarkovsky tiene su famoso libro Esculpir en el tiempo. Yo creo que con el video, como que yo recojo eso de esculpir en el tiempo, o esculpir con la luz, ¿no? Y hacer que todos esos elementos sirvan para interpelar, ¿no? Claro. No solo la palabra, sino como no dejar que nadie salga indemne. Indemne, exactamente. Me parece brillante tu exposición. Realmente me parece que sos una de las artistas videístas más interesantes que vi hasta ahora. Y bueno, no sé si tenemos un tiempo más, porque tengo que de alguna manera mostrar tu currículum, por lo menos hablar de que
Bueno, Gabriela ha merecido distintos premios y menciones y reconocimientos. El premio Silver Bloom de la Asociación de Críticos de Arte de Argentina, el Media Award de Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Alemania, es difícil para mí, el primer premio del Salón Nacional de Artes Visuales en Argentina, el primer premio en Video Brasil, 2003, sos codirectora de la Bienal de la Imagen en Movimiento, BIM, es curadora de cine, el cine es otra cosa, ciclo de cine y video experimental del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y realizó estudios, como vos decías, estudios de grado en la Universidad del Cine y un máster, tenés un máster en Hypermedia, la Université de París 8, París, Francia, y sos profesora titular en la carrera de Artes Electrónicas y en la maestría de Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero y en la Universidad del Cine. Bueno, trabajas en video, instalaciones, en sitio específico. Bueno, esta es una parte, creo, de tus distinciones. Quería decirlo porque, bueno, sos una artista que tiene una trayectoria y un reconocimiento. Y bueno, no sé si querés agregar algo más. No, la verdad que a mí me encanta dialogar con vos, Diana, la verdad que es realmente un honor y me encanta que sucedan estos diálogos. Me parece una muy buena iniciativa de la academia, porque es muy rico que pase esto. Yo no sé si hubiese pasado fuera de la pandemia, porque no sé si era el plan, pero la verdad que poder hablar y cruzar disciplinas, generaciones y experiencias, para mí es lo más rico de todo. Para mí tendría que suceder mucho más esto, porque es como un modo de construir también, ¿no? Me encanta porque además a mí me parece muy inspirador, porque vos me haces preguntas y me haces pensar, quizás que cuando uno se pone a escribir sobre sí mismo, a mí no me gusta mucho escribir sobre mí misma, me parece que como que no me sale bien, porque, no sé, siento que está todo como, es todo visible en lo que se ve, entonces ¿para qué voy a decir, no? Pero tus preguntas o tu reflexión me sirve mucho, me sirve para abrir, que se trata de eso, creo, ¿no? Como cuando pensás lo nuevo que vas a hacer, tiene que ver con una nueva pregunta, un universo más o menos que tenés conocido, ¿no? En general, todo se hila, ¿no? Creo que... Claro, todo está hilado, todo está hilado. Sí, ¿no? sí. Creo que cuando Bueno, vas pasando mirá, el tiempo, sí, pasa eso. no, sí, seguí No, pensé que la idea. no, que cuando va pasando el tiempo de práctica, bueno, uno ya empezó y sigue, y lo miras así como con distancia, pues decir, bueno, todo está hilado. No hay nada que escape a un universo, ¿no? Como que, bueno, Está hilado por la dialéctica y por la oposición de los contrarios, ¿no? También. Bueno, mirá, yo lo que quería también era agradecer a la academia que nos haya juntado. Realmente estoy muy contenta también de hablar contigo y tus respuestas son también eso de plantearlas, no dar la respuesta. Uno a veces cae un poco en eso, ¿no? También en decir, bueno, yo pienso tanto, pienso esto que tiene que ser así, así. Bueno, eso ya es más político, pero en lo poético tuyo, nosotros podemos recibir esos interrogantes y hacérnoslo a nosotros mismos. Queda abierta, son formas abiertas, formas de decir abiertas, formas de hacer arte abierto. Y bueno, espero que se puedan ver también aquí tus obras mientras hablamos. Y bueno, no sé si querés decir algo más, yo te saludo. No, Y te agradezco esto, me parece como muy importante esto que decís y la reflexión de la instancia poética
que como también podríamos seguir diciendo que toda poética es política. También. Exacto. Entonces, esto, nada, ¿vos querés que yo muestre algo o no es necesario? Porque sí, yo creo que es importante que vos lo asemejes a lo que decimos, a lo que vos estás haciendo, lo muestres un poco, porque si no queda un poco... Mira, por ejemplo, acá... sí. Bueno, acá vemos lo de Ulrike, esto que estábamos hablando. A ver, ahí está, sí, sí. Sí. Yo no veo cómo se ve, pero bueno, vos cualquier cosa me decís. En este caso, pues simplemente a modo de ilustrativo, porque nunca están así, siempre están enfrentadas. Sí. Y hay un espacio en el medio, ¿no? Hay un espacio en el medio vacío. La que estamos ahora. ¿Vos escuchás ahí? Dentro de esta sociedad hay una serie de autoridades que han perdido toda credibilidad. Yo no sé si las personas mayores han perdido credibilidad con respecto a su relación con el Estado, y prácticamente lo mismo ha pasado con la Iglesia Católica. El fenómeno no es solo que las autoridades no sean dignas de esa credibilidad. Bueno, algo que no dijimos quizás de Ulrike es lo teatral que tiene la escena, ¿no? Que también la busqué, este foco, este sillón rojo, ¿no? Porque también es como sacarlo del lugar obvio para decir lo que están diciendo, ¿no? Quizás este no sería el lugar obvio, una escenografía obvia, como en Conversation, tampoco esa casa victoriana es la escenografía obvia para hablar del manifiesto comunista. Me parece que eso, no. Como que hay algo ahí que tiene que ver con sacar del lugar, como correr, ¿no? Claro, claro. Por eso haces una puesta en escena diferente. Es decir, en realidad eso es lo que tiene de Brecht, ¿no? Ese distanciamiento que no pone la escena que correspondería a, sino en otra estancia, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante. Como para mí, por lo menos. A ver, claro. A ver, estás Estoy mostrando. Sí, como por ejemplo, lo que decíamos recién, Conversación PIS, acá está. Por ejemplo, esto, ¿no? Lo mismo, esta escenografía victoriana, claro. Donde, no es la escenografía típica. Igual yo te comentaba la otra vez que por qué se llama Conversation Piece y que tiene que ver con un género literario inglés, que las familias se juntan a compartir un tiempo, entonces yo, como una especie de, un homenaje a mi familia, yo dije, en mi familia nos juntamos a discutir el manifiesto comunista. Nunca nos sentamos a discutir el manifiesto comunista, no es verdad, pero es un poco una ironía sobre mi Conversation Piece. Está bien, está muy bien, sí, con el pintor inglés. Y bueno, yo vi esto justamente en dos pantallas. Claro. También enfrentadas, ¿no? Eran 3 pantallas. Cuando vos la pusiste. Sí, eran, a ver, sí, eran 3 pantallas. A ver, para que yo voy a, total, esto es en vivo. A ver si acá se ve cómo se mostró. Sí, estaba leyendo a Marx, tu mamá. Pero hay, a ver. No, iba a mostrar alguna foto donde se veían, acá hay 3 pantallas, por ejemplo. Yo la vi en 2 pantallas en el Centro Cultural Recoleta. No, eran 3, siempre en el Centro Cultural Recoleta eran 3. ¿3? Sí, eran 3. A ver si lo puedo ver acá en imágenes. Entonces, eran 3 pantallas. Yo, recuerdo, la del medio quizá no la vi, vi la de tu mamá y la tus sobrinos mellizos hablando, preguntándole. Esa, la del medio no la vi.
creo que no la vi, no sé si la vi y no recuerdo, puede ser eso. Sí, claro, porque una pantalla es mi mamá, la otra es las nenas, y la otra es un plano general. Claro, claro, el plano general quizá lo vi, no sé, eso lo vi hace un tiempo. ¿Cuándo fue esto? ¿En el 2012? Recoleta, 2012. fin del 2012, sí. Sí, recuerdo. Eh, Sí, sí, bueno, esto también, ¿no? Lo de esta extrañeza que produce esa escenografía, ese lugar tan raro para... podríamos haber hablado... Bueno, mira, Ensayo para Ulrike es una obra que hice previa a esta de Ulrike, en el 2016. ajá, Era un ensayo porque yo ya sabía que quería hacer la propiedad de todo, y aquí simplemente lo que hice es las dos nenas, en el 2016, o sea, tenían 11 años, leyendo en dos pantallas separadas, tratando de leer a Ulrike, ¿no? Es como un ensayo. Sí. Eh, Buenísimo. bueno, acá es como podemos hacer realmente un viaje por todas estas obras y ponerlas. Exacto. Sí. Sería interesante por lo menos elegir de lo que hemos hablado unas dos imágenes y poder editarlo, ¿no? Sí, yo igual lo puedo dejar así mientras como de fondo, así se ven. Porque la verdad que también lo que hay que decir es que cuando me piden fotos sobre esta instalación, como duró un día, nadie se imaginó que iba a durar un día, no pude sacar fotos, Claro. solamente tengo fotos del montaje y no tengo. Y no de las pantallas, qué lástima, ¿no? Tengo, Qué pero lástima. el tema es que es muy difícil siempre sacar fotos al video. Entonces, bueno, te voy a decir, perdón, pero te quiero adelantar por ahí, quizás ya lo sabes, en el plenario de la Academia del otro día, se habló de que se iba a dejar un mes, después de que se levante la cuarentena, se iba a dejar esta muestra un mes más. Bueno, claro, eso está buenísimo. Así que no sé si vos lo sabías, pero eso se decidió. Muy bueno. En la academia, así que vas a poder sacar todas las fotos y vamos a poder estar ahí y ver muchísimo más de lo que vimos el día de la inauguración, que era difícil porque pasaba gente y uno saludaba y bueno, escuchaba, veía y bueno. Sí, siempre el video, el momento de las inauguraciones para una muestra donde hay video es lo peor, porque como tenés que escuchar, no se claro, nada, así que... Claro, es difícil. Lo que pasa es que nosotros como jurados estuvimos antes y lo vimos y escuchamos un poco, bastante, pero te digo, el día de la inauguración, muy poco. Sí, era difícil, pero bueno, creo que fue la última salida antes del distanciamiento o de la cuarentena, ¿no? Claro. Sí, esperemos que en septiembre, octubre, aunque está difícil el asunto, está muy difícil, y sería apresurado quizá abrir todo el 31, no sé, no sé, pero ojalá que lo podamos ver un mes más después de que se abra la cuarentena. Sí, ojalá. Sí, ya invitaremos a todos y a todas. Bueno, gracias, Diana. Claro. Gracias a vos, querida. Un beso grande. Un beso y que estés bien. Un placer. Igualmente. Chao. Chao.